Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a continuar con los tutoriales de LiquiMiCAD. Para este caso vamos a tocar el tema de lo que es pérdidas por fricción. El software es capaz de calcular pérdidas a lo largo de una tubería para diferentes sustancias. Como datos básicos requiere uno la viscosidad y la densidad del fluido. Bueno, otros datos del problema podrían incluir el diámetro de tubería, la longitud de tubería, el número de codos, estos datos tienen que ir indicados al software mediante un protocolo, mediante un archivo. En este caso el archivo que se va a trabajar es el archivo de Isogen. Bueno, para los que tenemos familiarizado el uso de software de ingeniería, Isogen de Alias bota unos archivos PCF, puede exportar archivos PCF para un tramo de un ramal de una tubería, por ejemplo. Y el formato básicamente consiste en colocar datos. Por ejemplo, acá coloca Isogen files Isogen Isogen.fls, que es el archivo de origen de donde se ha confeccionado el archivo PCF. Se puede hablar mucho sobre el tema, pero básicamente lo que interesa al software LiquiMiCAD es que la tubería que se indique acá pues tenga las dimensiones, tenga los accesorios como el codo, ¿no? El número de codos, acá hay otro codo, y más adelante se va a hablar sobre este tema en particular, pero vamos a ambientarnos en el problema para enfocarnos bien. Dice así: en el serpentín plano de calefacción que se muestra en el esquema circula agua a 80 grados centígrados a razón de 60 litros por minuto. Hay la pérdida de presión del punto A al punto B. Considera dos codos de 90 grados y 7 curvas de 180. Este dato, a ver, veamos. 1.2 metros antes y después de cada curva. Esa es la curva, antes hay 0.6 metros. Entonces acá se cambia. Voy a cambiar el texto. 0.6 cambiado. Aquí está, 0.6 metros antes y después de cada curva. 0.6 metros antes y 0.6 después. Bien, con esos datos uno puede construir el archivo PCF que se requiere. En realidad no es necesario, pero para que uno se ayude y no esté tipeando muchos datos a la hora de su simulación, pues es recomendable, ¿no?, hacerlo a través del archivo Isogen. En este caso el archivo PCF ya tiene esta configuración. Dice acá pipe, que es la indicación que hay una tubería. El punto de inicio pues 0.00, es decir, el origen. El punto final será 5.4, perdón, en 0 en Y y 0 en Z, es decir, solamente estamos dando la longitud, ¿no? Como vemos acá, la tubería no es recta, simplemente estamos sumando 0.6 por 8 más 0.3 por 2, eso me da 0.4, 5.4, perdón.
desde el punto A al punto B. Ya tenemos todo el tramo de tubería, la longitud. Bueno, tenemos en cuanto a codos, pues vamos a subir que cada curva de 180 sean 2 codos de 90. Entonces si tenemos 7 curvas serán 14, más esos 2 serán 16. Entonces colocamos acá 16 codos sin interesar su punto de inicio y final. El software solamente lee que hay un codo y punto, y hay 16 en este caso. Bueno, ese es en cuanto al archivo PCF. Como eso bastaría para iniciar la simulación. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la pérdida por fricción? Bueno, vamos a simular. En la simulación no requerimos hacer todo el serpentín, obviamente. Solamente vamos a colocar una tubería que va a ir de un punto a otro, en este caso del punto 1 al punto 2, corriente de producto, punto 2, y lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a colocar una tubería. Nos dice que se ha creado una tubería, aquí está. Como ven, no tiene la misma forma, ya que no es necesario. Bueno, vamos a elegir la sustancia, en este caso que es agua, y vamos a colocar sus condiciones. Bueno, acá ya lo tenemos seleccionado, acá dice agua, así que salimos de acá y colocamos en el punto de inicio las condiciones, ¿no? En este caso nos dicen que está a 80 grados centígrados, como pueden ver acá. Colocamos 80, la presión es la presión atmosférica, y para hallar el número de moles vamos a valernos de una herramienta. En este caso nos dicen que son 60 litros por minuto. En las herramientas conversiones ustedes van a poder hallar la equivalencia en kilomoles por hora. En este caso nos piden la temperatura en grados centígrados, que es 80. ¿Cuánto queremos? Queremos 60 litros por minuto. 60 litros por minuto, convertimos y nos da esta cantidad, 125.7 kilomol por hora, ¿no? Para eso hemos seleccionado obviamente el agua, la temperatura y 2 litros por minuto, que es el caudal que nos han indicado. Estos factores de conversión pues convierten no solamente eso, sino temperatura, presión, energía, etcétera. Pero lo estamos usando para hallar lo que queremos, kilomoles por hora, que es lo que nos pide acá. Kilomoles por hora, recopiado, lo pego, y estos son los kilomoles de hora que me van a dar a esta temperatura ese caudal. Guardo y abrimos el diálogo de la tubería. En este caso, ya al solamente abrir la tubería está calculando la densidad. Densidad 1, viscosidad 1, densidad 2, viscosidad 2, densidad 3, viscosidad 3, ya que si tenemos una mezcla, pues lo que va a hacer el software es calcular el promedio de densidades y el promedio de viscosidades, ¿no? Acá tenemos el promedio, ya que solamente es una sustancia, obviamente va a ser la misma. Viscosidad también es la misma de la primera, y acepto. Tenemos acá el cuadro de diálogo que nos indica ya los datos que vienen del punto 1 y que van a ir al punto 2. Bueno, lo que les decía del archivo PCF, pues acá dice PCF. El archivo PCF se llama 16 codos más 5.4 metros de tubería. Entonces lo elijo acá. Es importante que yo ya la tengo, ya lo he confeccionado obviamente previo al desarrollo del problema, y lo exporto, o lo importo, perdón.
el diámetro de la tubería pues se calcula indicando lo que tubería estamos trabajando. En este caso no lo he colocado acá, pero el problema dice que es de 1 pulgada. Y aquí está el pipeline reference 1 pulgada. Lo tengo acá ya que en el archivo PCF nos indica que yo ya lo había confeccionado antes, pues tengo 1 pulgada y la especificación 150M. Eso se ha colocado acá, simplemente lo he leído y lo he colocado. Como ya tengo 1 pulgada, obviamente esto es dato del problema. Elijo 1 pulgada estándar y se colocan los valores de diámetro interno y el valor FT. Esto es de tablas y el diámetro interno también es de tablas. Y usted se preguntará ¿dónde puedo colocar estas tablas? Pues esas tablas están aquí en el archivo de instalación. A ver, permítame. En el archivo de instalación nosotros tenemos diferentes tablas. Bien, pues vamos ahí. Ya, este es el archivo de donde se está jalando esos datos de diámetro interno. En este caso el diámetro interno para la tubería de 1 pulgada, o perdón, de 1/8 de pulgada estándar de fierro es 0.0068 metros, y el factor de fricción es 0.026. Tenemos 18 datos y aquí están los 18 datos. Si alguien quiere colaborar agregando más datos, pues lo puede hacer. Solamente tiene que variar acá. Si va a llenar, por ejemplo, un dato más, colocaría 19 y al final colocaría la tubería que tenga él con su factor de fricción y con el valor de diámetro interno. Bueno, es simplemente para aclarar de dónde salen esos datos. Esos datos ya vienen dentro del software a través de este archivo, obviamente. Luego, si ya tenemos la longitud, ya tenemos el número de codos, ya tenemos el diámetro interno, la densidad se calcula automáticamente, la viscosidad también se calcula automáticamente, pues procedemos a calcular las pérdidas. Simplemente colocamos resolver, nos indican entre otras cosas la velocidad, que son cálculos internos, el Reynolds, E sobre D, el factor de Darcy y otros datos importantes para el cálculo del factor de Darcy, y el K total, que es la suma de las pérdidas por la tubería y por accesorios. Acepto y ya tengo la pérdida de caída en 0.2480 bares. Esa es la caída de presión que hay a lo largo de la tubería. En este caso el problema ya está resuelto. Tenemos poco tiempo de hacer esto, de hacer la explicación. Sin embargo, cuando uno agarra la práctica, pues esto se hace más fácil y se hace más rápido. Vean que me ha calculado 60 litros por minuto, que es lo que queríamos, gracias a las kilomoles por hora que habíamos solicitado en la tabla de conversión.